Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Hemos estado escuchando predicaciones acerca de los atributos de Dios. Un Dios maravilloso, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso e incomparable. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a alabar esta mañana y engrandecer el nombre de nuestro Dios.
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se acerca ya, purifícate en él, conságrate a él, que tu Señor volverá, y a su gloria te transformará, regresará, en una nube te arrebatará, y a su gloria te transformará, regresará, en una nube te arrebatará, con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. No muere el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste. Hiciste orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste. Unción Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Ese es sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora
Señor, Padre mío, muchísimas gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Padre, por venir al mundo a mostrarnos tu amor. Gracias, Padre, por saber que tú hiciste el acto más sublime en este mundo que nadie lo puede hacer, Señor. Te amamos, te bendecimos y te honramos. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, restauranos, Señor. Ya no somos hijos dignos delante de ti. Sé tú el que se lleve siempre la honra y la gloria. Gracias, Padre, por estar en todo momento con nosotros, por mostrarnos que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que está en todo momento con nosotros, el que nos discierne, el que nos constriñe, el que nos ama y el que nos protege. Te amamos y te bendecimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Momento me abandonaste.
Mis hermanos, vamos a continuar con nuestro servicio. Buenos días a los que llegaron un poquito tarde. Vamos a conmemorar la Cena del Señor, es primer domingo de mes, y por ello recordaremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar a participar de la cena, quiero pedirles un favor a cada uno de ustedes, hermano. Quiero pedir por favor que dejes a un lado cualquier distractor que pudieras tener a tu alrededor. Si traes algo en la cabeza que pudiera estarte distrayendo, que lo sueltes. Si te estás distrayendo con el celular, déjalo a un lado, porque vamos a participar de algo muy solemne, pero también vamos a participar de algo que nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de paz, de tranquilidad. Vamos a participar de este memorial recordando que el pan de la vida vino por ti, vino por mí y por cada uno de nosotros que estaba hambriento espiritualmente. Recordemos que al estar celebrando la última cena con sus discípulos, el Señor Jesús estaba dando por concluido el antiguo pacto, estaba dando apertura al nuevo pacto, en el cual Él es el mediador. Y es que el antiguo pacto revelaba la naturaleza pecaminosa del hombre, y a causa de esto, la ley juzgaba a la humanidad y declaraba su culpabilidad, trayendo como consecuencia la muerte espiritual. En cambio, el nuevo pacto trae esperanza y promesas para cada creyente. Y estas promesas las podemos ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, en los versículos 10 al 12. Vamos a ver que la palabra de Dios declara lo siguiente. Hebreos 8, versículo 10, en la parte A dice: por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Aquí vemos la primera promesa, mis hermanos. La ley de Dios va a estar en la mente y en el corazón de cada creyente. Los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedra y fueron decretados directamente por Dios. Estos le decían a la gente lo que debía hacer, pero no otorgaban el poder para hacerlo. Además, en muchas ocasiones, la ley de Dios iba en contra de los deseos y pasiones interiores del ser humano, por lo que con frecuencia llegaba a ser difícil, por no decir imposible de cumplir. Así que el hombre comprobaba una y otra vez su incapacidad e incluso su falta de deseo por cumplir la ley. Y en caso de llegar a obedecerla, sería por temor al castigo y no por convicción o por amor a su Señor. Sin embargo, en el nuevo pacto encontramos algo muy distinto. Vemos que el hombre está deseoso de cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿por qué existe esta diferencia? La diferencia está en que en el nuevo pacto nuestro Padre nos da un nuevo corazón en el cual su palabra está grabada y produce el deseo de sujetarse a sus principios. Nos provee de una nueva naturaleza, nos otorga una renovación espiritual y también nos provee un poder para cumplir la ley, y eso es a través de su Espíritu Santo. Por supuesto que se trata de algo mucho más profundo que simplemente tener sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones para poderlas cumplir. Vamos a ver que el Espíritu Santo va a obrar a nivel de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestra voluntad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como lo dice Efesios 1:18, pero también produciendo en nosotros así el querer como el hacer, como lo dice Filipenses 2:13. Está creando en nosotros una nueva disposición, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos pensamientos y nuevos propósitos, y al mismo tiempo nos imparte el poder para llevarlos a cabo. En la parte B de Hebreos 8, versículo 10, veremos que dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nos va a adoptar como pueblo suyo, nos va a conceder el increíble privilegio de llegar a formar parte de su pueblo, de su familia. Todo esto nos va a introducir en una relación de amistad, confianza y amor con nuestro Señor. En el versículo 11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. A los participantes del nuevo pacto nos va a dar un conocimiento personal de quién es Él. Vamos a poder disfrutar de un conocimiento íntimo de Dios. Esta es otra de las grandes diferencias que había con el antiguo pacto, donde la transmisión del conocimiento de Dios se hacía de padres a hijos, y muy pocas ocasiones surgía de una relación personal con Dios.
Se podría decir que la gran mayoría de los israelitas no pasaban de ser simples espectadores espirituales, viendo cómo algunas personas aisladas tenían una relación personal con Dios. Pero en el nuevo pacto, Dios quiere que le conozcamos cada uno de nosotros de una forma personal, directa e íntima. En este proceso va a haber personas que nos ayuden a crecer en nuestro conocimiento de Dios, pero la experiencia de la salvación y de la comunión con Dios es solamente personal. Y vamos a ver que una de las promesas más hermosas del nuevo pacto la encontramos en Hebreos 8:12, que dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mis hermanos, el Señor, a través del nuevo pacto y a través del sacrificio de Jesús, nos va a dar el perdón de todos nuestros pecados. Y es que a pesar de que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y la llevamos grabada en nuestras mentes, va a haber veces que volvamos a caer en el pecado. Por esta razón, esta última parte nos debe traer esperanza, pero también nos debe de retar a luchar por vivir en santidad, ya que un verdadero creyente, lejos de buscar el pecado y menospreciar la gracia ilimitada del Señor, deseará vivir como Dios nos lo pide y tendrá una relación cada vez más profunda con Cristo. Es por eso, hermanos, que estamos aquí celebrando la cena del Señor, porque Dios, a través de Jesús, limpió nuestra maldad, nos dio redención y nos está invitando a su mesa a participar del nuevo pacto. Por ello, vamos a orar para ponernos a cuentas con nuestro Señor y participar de una manera digna de la cena. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos en este día, alabándote y glorificando tu nombre. Gracias porque nos has hecho partícipes del nuevo pacto. Y esto no es por nuestros méritos, Señor, sino por los de tu Hijo Jesús, que en la cruz entregó todo sin escatimar nada, para limpiarnos de nuestra maldad, Señor, para acercarnos a ti. Padre, en esta mañana te rogamos que tú perdones nuestras ofensas y que nos ayudes a participar de una manera digna de la cena, recordando el sacrificio de tu precioso Hijo y recordando que Él murió la muerte que nosotros merecíamos, pero sin embargo Él la tomó con todo el amor del mundo, y gracias a ello, Padre, hoy podemos entrar ante tu presencia, Señor, agradeciéndote por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, agradeciéndote porque nos has rescatado del pecado, Señor, porque ya no somos más esclavos de Él, Señor, sino ahora te pertenecemos, Señor, somos tus hijos y tenemos la promesa de que el Señor Jesús vendrá por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad, Señor bendito. Muchas gracias por todo ello, Señor. Te pedimos esto y lo ponemos en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por lo que nos recuerda el pan y lo que representa para cada uno de nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias, Padre, porque tuviste a bien entregar a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a través de su cuerpo molido, Señor, es que hoy tenemos libertad. A través de cada latigazo que Él sufrió, Señor, cada perforación que sufrió en sus manos, en sus pies, Señor, nos acercaron más a ti, Señor, y rompieron la barrera que había por el pecado, Señor. Padre, gracias porque este pan nos recuerda el cuerpo triturado de tu Hijo, Señor. Te rogamos porque nos ayudes a recordar ese sacrificio día a día en nuestras vidas, Dios, y que lo tengamos presente en nuestra vida, Señor, en cada momento. Gracias por todo en Cristo Jesús. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar para recordar lo que representa la copa. Amado Padre Celestial, gracias, Dios, gracias porque nuestro Señor Jesucristo derramó cada gota de sangre que tenía, Señor. Gracias porque en tu palabra nos recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Señor. Y así fue
a través del derramamiento de la sangre del Cordero Perfecto, Señor, es que hoy tenemos remisión de nuestros pecados, Señor. Hoy podemos estar cantándote y alabándote, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo y de su sangre hemos sido limpiados, Señor, y hoy podemos tener una relación personal contigo, Señor bendito. Bendice esta copa, Señor, y ayúdanos a recordar siempre lo que representa y lo que nos recuerda que es la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús. Muchas gracias por ello, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Participemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Mis hermanos, Cristo vino, murió por cada uno de nuestros pecados, resucitó y hoy está a la diestra del Padre, y estamos esperando con ansia su regreso. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Por escribirte a ti, oh capturar lo grande que eres tú, no es sabio que pudiera comprender la majestad de tu infinidad. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo,
Él es digno de ser alabado, de ser adorado. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Digno es el Señor, santo, misericordioso, todopoderoso, y sobre todas esas cosas también es soberano. Y la grandeza de la soberanía de Dios debería de ser un atributo que nos trae gran gozo y que nos trae paz. Pero ¿por qué a veces nos lleva al temor? Y yo estoy seguro que todos sabemos que el Señor es soberano. Pero a veces nos cuesta trabajo, lo sabemos, pero nos cuesta trabajo digerirlo, absorberlo, entenderlo. Y nos limitamos a Él es soberano, como si fuera poca cosa. Y a veces nos lleva al temor, ¿verdad? Porque no sabemos los caminos que nos pueda llevar el Señor en nuestro andar en la vida, y eso nos da miedo, porque Él de una manera soberana decide por dónde caminemos nosotros. Pero sabes, la soberanía de Dios no nos debe de llevar a la desconfianza, mucho menos al temor. Todo lo contrario, la soberanía de Dios nos debe de llevar a la seguridad de que siempre está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Este es el tema de hoy, mis hermanos. Estaremos viendo la soberanía de Dios en todas las cosas y cerraremos un mensaje de solo 2 puntos, donde veremos la soberanía de todas las cosas del Señor, sobre todas las cosas, y dentro de esas cosas, la soberanía de Dios sobre nuestra salvación. Así es que vamos a orar para dar inicio. Que Dios dirija nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad nuevamente, Señor, de poder sumergirnos dentro de la sabiduría de tu palabra, y que tú nos muestres ese gran atributo que tú tienes, que tú eres soberano, tú no estás sometido a nada ni nadie, todo te pertenece, tú lo creaste, absolutamente todo es tuyo, y por ello tú gobiernas sobre todas las cosas, aún sobre nosotros, Padre, porque somos parte de la creación. Tú diriges nuestros pasos, diriges nuestra mente, nos das un propósito y nos llevas en nuestra vida hacia donde tú quieres que caminemos, Dios. No nos queda más que alabarte y reconocer ante tu poderío, ante tu soberanía, que no hay otro Dios, solo tú, Padre, y someternos a ello y exaltarte y alabarte y engrandecer tu nombre, Señor. Que esto lo podamos traer a nuestro corazón, y que más que incertidumbre o a veces una aceptación no total que tenemos sobre este atributo tuyo, Dios, que hoy a través de lo que tu palabra nos enseña podamos comprender de una mejor manera tu soberanía, y que si a veces tenemos que pasar cosas que no nos agradan, tiene una razón, tiene un porqué, y esa razón y ese porqué es bueno, Señor. Que nosotros lo alcancemos a entender, a dimensionar y a comprender, Señor, y en ello haya gozo y paz en nuestro corazón, de que todas las cosas son para nuestro bien. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Vamos a empezar con el libro de Isaías, en el capítulo 46, versículos 9 al 11, y la escritura dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nuestro primer encabezado, entendiendo su soberanía. Si tú ves en este pasaje de la escritura, el Señor nos está diciendo que no hay nadie, absolutamente nadie como Él. Él es único. Y a veces a nosotros nos cuesta un tanto trabajo entender eso, pero Él lo entiende perfectamente. Él sabe perfectamente lo que significa que Él es único.
Pero a veces solemos actuar como si no lo entendiéramos, como si no tuviéramos total comprensión de esto. Y por eso nos equivocamos, y por eso actuamos y tomamos decisiones muchas veces de manera errónea. Es decir, tú y yo muchas veces terminamos actuando como si nuestro Dios fuera un Dios, uno de tantos, uno de entre muchos. Pero Él en su palabra nos recuerda que es único, no hay nadie más como Él. ¿Pero qué significa eso? Bueno, primero lo vemos, lo dice la Escritura. Una de las cosas que significa es que Él tiene el poder de declarar las cosas mucho antes que sucedan. Él declara lo que va a suceder en el fin desde el principio. ¿Esto qué nos muestra? Lo veíamos la semana pasada, pero también nos muestra hoy que Él tiene el control de todas las cosas que van a suceder dentro de ese lapso, del principio al fin. Todas las cosas intermedias Él las va a conocer y las va a controlar. Él nos va a mostrar su poder absoluto, su soberanía absoluta sobre el tiempo y sobre la historia. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Mientras leíamos la omnisciencia de Dios. Y efectivamente Él anuncia las cosas porque las conoce. Pero si tú ves en la parte final del versículo 10 nos habla de que mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis hermanos, eso es soberanía. Nadie estorbará a lo que Dios ya ha anunciado con anterioridad. Porque Dios no es un agorero, Dios no es un adivino que solamente conoce el futuro. Dios controla el futuro. Porque tiene el control total de todas las cosas, de las cosas pasadas, de las cosas presentes y de las cosas futuras. Y las anuncia porque las conoce y porque tiene el dominio total de todo. Y lo va a hacer, dice, incluyendo las cosas que no han sucedido todavía, pero Él las va a hacer. Es porque Dios tiene la autoridad, porque Dios tiene la libertad, Dios tiene la sabiduría y el poder para lograr todo lo que Él pretende que suceda. De esta manera, tú y yo debemos entender que todo lo que ha sucedido es porque Él pretendía que así pasara. Nada sucede si Él no lo permite. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Esa es la soberanía de nuestro Señor. Porque el Señor no dice, pues voy a cumplir algunos de mis propósitos ahí los que yo vaya acudiendo. No, Él dice que cumpliré todos, absolutamente todos mis propósitos. No hay uno solo que Él no cumpla. Si lo pensé, lo haré. Dice el pasaje. Todo lo que Él quiera, Él lo hará. Y esta declaración de la Escritura suele llevarnos por dos caminos, ¿verdad? Uno es someterme a esta gran verdad y alabar su nombre y caer de rodillas en adoración total, genuina, aceptando su soberanía, alabándole por su poder. Ese es uno. Pero también podemos endurecer nuestro corazón, conocerlo y saberlo, pero no aceptarlo. Porque a veces esto tiende a ser difícil para nosotros. Aceptar la idea de que mi vida ya tiene un propósito dentro del plan redentor de Dios. Mi vida fue creada para cumplir ese propósito dentro del plan redentor de Dios. Y mis hermanos, yo lo quiera o no lo quiera, hacia allá voy. Porque Dios es soberano sobre nuestra voluntad. Esto, te quiero dejar muy claro, no estoy diciendo y no significa que nuestra voluntad no tenga ningún valor, claro que la tiene. Pero encima de nosotros está la voluntad soberana de Dios. Y la Biblia nos lo dice desde la creación. Dios creó las cosas cuando quiso, como quiso y porque quiso. ¿Y quién se lo pidió? Nadie. Y eso lo vemos en toda la Escritura. ¿Y cómo van a terminar las cosas? Según Apocalipsis, como Él quiso. Dios nos creó para alabarle y así vamos a terminar. Nos guste o no nos guste.
Sin embargo, estamos hablando de cosas grandes, hay cosas pequeñas. Proverbios 16:33, que puede ser muy buen ejemplo para nosotros. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, quizás tú y yo podemos estar jugando un juego de azar, quizás las cartas, ¿verdad? Y de repente me falta ese as para lograr ese póker, pero es Dios quien decide si te sale ese as o no. Y eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, palabras del propio Señor Jesucristo. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, en los juegos de azar y en la vida aún de los pajarillos, los cuales tienen un valor muy por abajo del de nosotros, están controlados por Dios. Así lo enseña el proverbio y también el Señor Jesucristo. Porque esto lo que nos lleva es a que tú y yo veamos que no hay detalles, aún los más pequeños, que estén fuera del alcance y del control de nuestro Señor. Piensa en Jonás, ese profeta que no quiso obedecer al Señor. ¿Qué hace Dios? Bueno, acudió a la naturaleza y la lluvia me obedece y se somete a Dios. Y de tal manera que aparece en el momento que tiene que aparecer para que Jonás sea arrojado al mar. Y la tormenta le obedece. Pero también Dios en su soberanía le dice al pez: aparécete exactamente en este lugar, en este momento, porque vas a devorarte a Jonás. Lo vas a engullir, ya me corrigieron, perdón. El pez obedece al Señor y después también obedece cuando va y lo escupe donde lo tiene que escupir. Pero también lo obedece en la planta, ¿verdad? Esta calabacera que crece de una manera impresionante para poderle dar sombra al mismo Jonás. Pero también obedece un gusano que se come a esa planta para que Jonás recibiera ese calor que lo puso mal, al grado de que Jonás deseara la muerte. Y aún así, con la pésima actitud de Jonás y con el peor sermón que se haya podido declarar, al menos dentro de la Escritura, Dios salvó a todo Nínive. ¿Y por qué digo el peor sermón de Jonás, de la historia o al menos de la Escritura? Un sermón de 6 palabras dio Jonás. Yo sé que varios de ustedes quisieran que así fueran tus sermones, pero no, yo no soy tan explícito. Pero no solamente lo que dijo Jonás, sino las palabras que está mencionando. ¿Qué dijo? En 40 días Nínive será destruida. Ese fue su sermón. Y sabes, el sermón peor de la historia Dios lo utilizó para salvar a todo Nínive, porque Él es soberano. Ese es el poder de Dios controlando absolutamente todo, a la naturaleza, al corazón del ser humano, donde ese pésimo sermón fue suficiente para que Dios cumpliera el propósito divino. Porque, hermanos, Dios no es una persona que está ahí sentada en su trono esperando a que el mundo se despedace. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es mi Señor. El Salmo 147, versículo 15 dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, de la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Es el que lo controla todo. Controla el clima y de todo lo que sucede en la tierra. Y por eso Jesús, cuando estaba en medio de esa tormenta, solo bastó su palabra para tranquilizar las aguas. Lo hizo hace 2000 años. ¿Crees que lo puede hacer hoy? Siempre. Pero si no dice algo, por lo tanto no sucede,
significa que no está dentro de su propósito. Pero si lo menciona y ha sucedido, es porque tiene un propósito. Por lo mismo, no hay huracán, no hay tornado, no hay temblor, no hay tormenta que Jesús no pueda reprender hoy en día y tranquilizarlos. Y Él lo puede hacer desde su trono y le obedecerán. Y por eso el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, en su soberanía el plan de Dios puede traernos sufrimientos, y que muchas veces sufrimientos que no entendemos, pero la palabra, su consejo de Dios es: confía en que todo lo que tú vives, aún lo muy doloroso, tiene un propósito divino que hoy no entendemos, pero que seguramente lo terminaremos entendiendo. Deuteronomio 32:39: ves ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Nuestra vida, nuestra muerte, nuestro dolor, nuestra salud, todo está bajo la soberana voluntad de nuestro Dios. Pero por si fuera poco, las cosas que pudiéramos entender que son inclusive trascendentales y que están totalmente fuera de nuestro alcance, Él lo tiene bajo su control, ¿verdad? Así nos anuncia que inclusive los gobiernos de todo el mundo están bajo su control, están bajo la voluntad de Dios. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, si los gobiernos están cumpliendo hoy la voluntad de Dios, al final del día tú y yo tenemos que descansar que aún lo que están haciendo los gobiernos o lo que deciden los gobiernos no es decisivo. Están cumpliendo la voluntad de Dios, porque es Dios quien lleva el control de cada país, porque es Dios quien gobierna el reino del ser humano, el reino de los hombres, y Él termina dándole el poder a quien Él quiere. Por lo que nuestro actual gobierno solamente está cumpliendo el plan soberano. No te desesperes, aunque no te guste, está cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, más que molestarnos y enojarnos, oremos por ellos. Oremos porque ellos terminen inclinando su cabeza bajo el Rey que está sobre todos los reyes, y que no endurezcan su corazón y que se sometan a su soberana voluntad. Pero sabes, no solamente todo lo que hemos visto está bajo la voluntad de Dios, también el mundo espiritual está bajo la voluntad de nuestro Señor. Las legiones de más se someten a Él. Y este pasaje que vamos a ver es bien interesante, ¿verdad? Porque como hay gente que le encanta estar viendo al diablo en todos lados, y que no tomes eso porque es del diablo, y que no te pongas esto porque es del diablo, y que no veas esto porque es del diablo, y que no leas esto porque es del diablo, y que esto es del diablo, y que en todos lados es del diablo. Parece que es omnipresente, que no lo es. Pero no nada más ahí. Yo no sé si has escuchado, solamente a mí me tocan personas con doctrinas muy raras, ¿verdad? Pero si no has escuchado de que el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque antes de eso hubo una gran pelea, que fue cuando Dios aventó a Satanás a la tierra, y hubo una gran pelea donde se pelearon a muerte el Señor con el diablo y destrozaron todo lo que había aquí en la tierra, y por eso había ese desorden. Y de repente digo, bueno, ¿qué dice la Escritura en cuanto al tema del poder? Al menos el del enemigo.
porque yo sé que mi Señor es todopoderoso. Marcos 5, ¿recuerdas esa historia del endemoniado gadareno? Que nadie podía controlar. ¿Qué dice? Marcos 5, versículo 6 en adelante dice: cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ese es el poder del león. Yo creo que si vamos viendo en cámara lenta, va corriendo hacia Jesús y dijimos, aquí ya se va a armar en grande. Y su poder fue arrodillarse delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese es otro poder, pedir misericordia, clemencia de Dios. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Cuál enfrentamiento? ¿Cuál poder? El poder del enemigo está limitado frente al poderoso Señor, al poderoso y soberano Señor, que cuando se han encontrado, lo único que hace Él es inclinarse ante Él, suplicar por Él y someterse a su voluntad. Así que todo lo que hemos visto, ¿recuerdas? Desde los juegos de azar, la caída de un pájaro, la vida de un gusano, el movimiento de un gran pez, una tormenta, las estrellas, la caída de la nieve, el soplo del viento, el sufrimiento del creyente y la muerte de todo el mundo. Él quita y pone gobernantes, y aún los demonios se someten a su voluntad y a su soberanía. Y sabes, hay muchas cosas más que no hemos visto, porque créanme que estoy pensando hacer de este atributo un mensaje de 8 semanas. Todo está bajo el control y bajo el plan de Dios. Y el Señor dice, como vimos en Isaías: cumpliré mi propósito. Esto, mis hermanos, debe darnos consuelos. El consuelo de que ninguna circunstancia está fuera de su alcance, de su poder soberano. En tus mayores momentos de incertidumbre, esta verdad debe de inspirarte confianza y paz en tu corazón, sabiendo que todo se desarrolla según su propósito divino. Por lo mismo, en nosotros ya no debería de haber más queja, ya no debería de haber más murmuración, más amargura, más ira. También tú y yo tenemos que pensar como pensaba José. Génesis 50:20, la parte A principalmente. Está hablándole a sus hermanos y les dice: vosotros pensaste mal contra mí. Todos sabemos qué pasó. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque lo que estés padeciendo tiene un propósito más grande que tu sufrimiento, y es Dios quien tiene la última palabra, nadie más. Y si Dios es soberano en todo lo que ya vimos, ¿será soberano sobre nuestra salvación? Romanos 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestro segundo y último encabezado, reconociendo su soberanía. Por favor, si te puedes dejar ese pasaje permanentemente. Solamente cuando cambiamos de versículo, ya pones el versículo que corresponda, pero ese déjalo permanentemente para que me ayuden a hacer la exégesis de este pasaje. Porque es un hermoso pasaje, ¿no? Donde podemos ver el plan
soberano de Dios sobre nuestra salvación. Ya vimos, el Dios tiene el control de todas las cosas que existen y que hemos recibido y que vivimos. Y en esto debemos de reposar y descansar nuestros corazones. Y es en este tipo de pasajes donde tú y yo tenemos que darle gracias a Dios por su soberanía y darle gracias a Dios por nuestra salvación, porque nuestra salvación no está en nuestras manos, ni en las tuyas ni en las mías, en las de Él. Primero vamos a analizar qué dice todo el capítulo 8 de Romanos 8. Debe de aparecer todos los diferentes versículos que considero que hablan del tema. Y empezamos con el capítulo 8. En el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan sobre la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no van a ser condenados los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Los que andan en el Espíritu y no andan en la carne. ¿Qué significa eso? Los que andan en obediencia son los que andan en Cristo, y los que andan conforme a la carne son los que andan en desobediencia. Entonces no va a ser condenado ninguno de los que Cristo rescató. Aquellos que son obedientes. De los desobedientes había que ponerlo en duda. Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos trae consuelo en su palabra y nos dice: no importa lo que estés pasando, por grande que sea, lo que te espera es más grande, mucho más grande, y no es comparable tu sufrimiento con lo que te está esperando. Alégrate, gózate, descansa. Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si es Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién te podrá arrancar de su mano? ¿Quién está en contra de ti? Si Dios está contigo, ¿podrá hacerte algo? Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, subráyalo, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada que pueda existir que hay en este mundo y aún fuera de este mundo, como los ángeles, aún el mundo espiritual, nada te puede separar de su amor, porque nuestra salvación es segura, porque es obra de Él. No hay nadie que nos pueda separar de Dios. Dice que también ninguna cosa creada. ¿Tú eres creado? Sí. Bueno, pues ni tú te puedes separar de las manos de Dios, de la salvación de Dios. Él ha decidido salvarte y así lo hará. El problema de esto, mis hermanos, es que hay cristianos que van dudando todos los días de su salvación y la pierden los lunes y la recuperan los martes, pero el martes en la tarde la vuelven a perder y la recuperan el miércoles, y el miércoles la pierden y así se la viven sin salvación jueves y viernes. Pero como ya van a venir el domingo en la iglesia, el sábado se ponen a orar y recuperan su salvación. Pero ¿qué crees? Que llega el domingo y la pierden aquí 2 veces, porque cuando están cantando alabanza, están cantando puras mentiras, por lo tanto es pecado, pierden su salvación y luego la vuelven a perder porque no son dadores alegres en el momento de las ofrendas, por lo tanto vuelven a perder su salvación. ¿Por qué dudar? ¿Sabes cuál es el problema en el corazón de esto? El hombre duda de su salvación porque se sigue viendo a sí mismo y no está mirando a nuestro Dios grande, glorioso, soberano, que es el autor de todas las cosas.
plena paz y satisfacción, esperanza y descanso. Porque la salvación es obra de su soberana voluntad. Dios ha escogido un pueblo. ¿Con qué objetivo? Ahí lo dice. Para hacernos semejantes a su Hijo, Jesucristo. Y es a este pueblo a la que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su voluntad son llamados. Y en esta declaración hay dos afirmaciones. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de diferente gente, o está hablando de la misma gente. Está hablando de la misma gente. Así es que tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿eres tú de esos que aman a Dios? ¿Hay esa evidencia en tu vida? ¿Amas a Dios de una manera que no deja duda? ¿Hay evidencia de que tu Santo Espíritu mora en ti? Y que está trabajando porque eres una oveja del Señor, está trabajando en tu vida. Porque si le amas, es síntoma indudable de que eres su hijo. Y la segunda afirmación que hay aquí es que a los conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que aman a Dios ya muestran de que son llamados según su propósito soberano. Aquí no dice que los que aman a Dios les va bien, sino que a los que aman a Dios todo les ayuda a bien. ¿A cuál bien? ¿O de qué bien está hablando? Si tú ves con detenimiento el pasaje, está diciendo que todo lo que sucede en tu vida te ayuda para tu bien. Es decir, ayuda para el propósito eterno de Dios. Así que todas las tristezas, todas las pruebas, todo el dolor que nos llega, todo está sirviendo para un propósito mayor en las manos de un Dios soberano. Y en eso tenemos que descansar tú y yo. ¿Cuál es ese propósito eterno? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí está? ¿Sí está? Ok, entonces me están siguiendo, ¿verdad? ¿Sí van conmigo hasta aquí? Porque los voy a dar. Por eso es importante que estén viendo también el pasaje. Conforme a la imagen de su Hijo, ¿para qué? Para que sea nuestro hermano mayor, para que sea el primogénito, ¿verdad? Y si tú vienes los miércoles, entiendes perfectamente lo que es primogenitura, ¿verdad? Algo por ahí nos dio una buena clase al respecto. Y si no vienes, pues investígate, porque no te lo voy a explicar. Pero esto significa que eres el mayor entre todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Forjar al Señor Jesucristo en ti. Ese es el bien. Eso es lo bueno, el cual todas las cosas nos ayudan. El sufrimiento te ayuda a que te parezcas más a Cristo. Las adversidades te ayudan a que te parezcas más a Cristo. Eso es lo bueno que Dios está buscando. Eso es lo que las cosas ayudan a bien para nuestra vida. Todo lo que vivimos y experimentamos tiene un propósito divino. Pero a veces, ¿verdad? Sí nos sentimos como ese alfarero, al Señor, que toma ese barro que somos nosotros con delicadeza y nos va formando. Y estamos cómodos, tranquilos. Nos va tratando con delicadeza. Y somos felices. Pero a veces sentimos a mi Señor como ese herrero que nos mete al fuego hasta que nos ponemos al rojo vivo y luego nos martillea contra ese yunque y nos golpea para sacar toda impureza. Pero Pablo nos recuerda que todo sirve a un único y gran propósito: formar al Señor Jesucristo en ti y en mí, es decir, su carácter, para que tú y yo tengamos ese carácter de Jesús. ¿Cuál era la característica principal de Jesús? Amor. Entonces, un verdadero cristiano, ese que ama a Dios, sabe amar, y su carácter es un carácter que muestra amor. No es el amor que quizá consideramos empalagoso, pero eso es un amor que ayuda, que apoya,
que soporta. Y sí, de vez en cuando también mima, ¿por qué no? Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que te preocupa? Y que a veces tenemos esa ansiedad, una ansiedad que sabemos tener todo el tiempo por las cosas que nos abruman. He orado a Dios, créeme que he orado a Dios, que este mensaje Dios lo utilice para que tú puedas encontrar la calma y la soberanía de Dios, en la inmensidad de su verdad, de que Él tiene todo bajo su control y que todo sucede según su hermoso plan dentro de su soberanía, el cual nadie puede estorbarle. Dios está esculpiendo a Cristo en ti. Dios está esculpiendo a su Hijo amado en ti. Y vemos en el versículo 28 y 29 la cadena de oro de la salvación, donde hay 5 versículos, 5 palabras inseparables, donde se refiere y sigue hablando del mismo grupo de personas. No ha cambiado, es el mismo grupo de personas, las cuales aman a Dios y ellas son objetos de su gracia, y estos son a los que antes conoció, y a estos los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. ¿Con qué objetivo? Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es el mismo grupo de personas que está hablando el Señor. Los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Así de soberano es mi Señor. A los que antes conoció, ¿antes de qué? Algunos piensan que todo empezó con la predestinación, pero no, porque aquí dice que nos conoció antes de predestinados. Entonces, ¿a qué tipo de conocimiento se está refiriendo aquí? ¿Se refiere a un tipo de conocimiento intelectual? Yo conozco al que me hace favor ahí en el jarocho de darme mi cafecito. Pues sí, lo conozco, pero no sé nada de él. Eso es un conocimiento intelectual. ¿Ese es el conocimiento al que se está refiriendo el Señor? Porque si fuera así, pues Él conoce a todo el mundo, ¿no? Conoce a los 8,000 millones de personas que hoy vivimos en la tierra y ha conocido a todos los que han vivido en la historia. Entonces, estaríamos hablando de que somos universalistas, ¿verdad? Porque si son a los que, ese grupo de personas es a los que Él conoció, pues conoce a todos. Entonces todos somos salvos. Él conoce a la creación entera, conoce a cada ser humano de la historia. Y si es este grupo de personas, pues somos todos. Vamos a desayunar, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Dios conoce a todos. Ya eso nos predestinó, todos estamos predestinados, todos somos salvos. Ese es el tipo de conocimiento intelectual del que habla Pablo. ¿Quiénes son a los que conoció? Porque tristemente, de verdad, algunos son como la PGJ, no sé si existe todavía, como la judicial, ¿verdad? Que toman el versículo, lo arrancan, lo sientan en una silla y lo empiezan a golpear y le avientan toques y le avientan el tepacán hasta que diga el versículo lo que quieren que diga. Torturan al versículo para que confiese lo que ellos quieren que confiese. Y a todos nos sacan, ¿verdad? En la confesión decimos lo que quieren que digamos cuando nos están torturando. Estos son los que dicen que Dios predestinó. Y dicen estos que tuercen este versículo que es conocido, que así sucede porque Dios, como conoce el futuro, ¿verdad? Entonces Él sabe quiénes van a creer, y porque Él sabe quién va a creer, pues a eso los predestina. Pero evidentemente este pasaje no está diciendo eso. En ninguna parte menciona esto. Porque entonces si Dios escoge a los que le van a escoger a Él, entonces Dios no está escogiendo nada.
Esto es como cuando llego, hace un par de semanas llego a casa, abro el refrigerador, y si tú conoces mi casa sabes perfectamente que sí es verdad, y abro y lo único que hay es un topper todavía con la cena de fin de año. Y entonces abro el refrigerador y empiezo a ver de arriba abajo, como si hubiera muchas opciones de elegir, y ahí estoy viendo, y todavía digo, qué rico, pavo, y mira, verde como me gusta. Voy a escoger cenar ese pavo. Tiene varias semanas, ya meses, como me gusta. Qué rico. Eso es lo que voy a escoger para cenar. Yo creo que si tú me ves haciendo eso, ya estás loco, cuate. Realmente no estoy escogiendo nada, no hay otra opción. Pero algunos forzan este pasaje para poner en esa ridícula situación a mi Señor. ¿Él va a escoger a ellos? ¿A los que le han escogido? ¿O a los que Él sabe que le van a escoger? Ese no es un Dios soberano. Ese es un Dios muy pequeño. Ese no es mi Señor. Ese no es el Dios bíblico. Pablo no está escribiendo que conoció algo de ellos, sino que los conocía a ellos. Es decir, es un conocimiento relacional. Es un conocer muy especial. Es un conocer experiencial. Es ver a este grupo específico para derramar su favor. Por eso Jesús les dice a los falsos creyentes: nunca los conocí, que evidentemente sí los conocía, pero nunca me relacioné con ustedes. Yo nunca estuve a favor de ustedes. No está conociendo un conocer intelectual. Pero también el Padre nos habla en Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Los conozco y estoy haciendo un trabajo y ustedes no responden. Va a haber consecuencias. Habla de este conocimiento relacional. Porque evidentemente, ¿acaso Dios no conocía a los egipcios? ¿No conocía a los moabitas? ¿No conocía a los de Mesopotamia? ¿No conocía a los sirios? Pero conocía a Israel de una manera única y especial. Así Dios nos conoce de una manera especial. Dios nos conoce desde antes, desde mucho antes, inclusive de predestinarte. Dios conoce de una manera especial, en un amor especial. Y a esos que Él conoció, los predestinó. Por lo tanto, aquí lo importante no es que tú digas, yo conozco a Dios, sino que Dios te diga, yo te conozco a ti. Asegúrate de que Dios te conoce. Por lo tanto, no somos escogidos por Dios porque Él sabía que íbamos a creer en Él, sino que creemos porque Él nos ha conocido de antemano. La salvación es obra completa suya, de principio a fin. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que ¿qué? Estaban ordenados para vida eterna. Dios los conoce y tú y yo no. Por eso tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, porque tú y yo no sabemos que realmente es oveja del Señor. Filipenses 1:29: porque a vosotros porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, o sea, te ha sido concedido creer en Él. Dios te lo ha dado, que puedas creer en Él, sino también que padezcas por Él. Va con Él. ¿Te das cuenta? El que tú puedas creer en Dios es un regalo que Dios mismo te ha dado. No es algo tal. Yo tengo fe, yo se la voy a poner. No, tú tienes fe porque Él te la dio. Y te la dio para que la pusieras en Cristo, en su Hijo amado.
Y lo acaban de leer, lo acabamos de ver en la Santa Cena. Y yo no sé si lo alcanzaste a dimensionar, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se alcanza a saber lo que está sucediendo aquí? Todos sabemos que Dios exige y demanda arrepentimiento y fe de nosotros. Pero como reconoce nuestra incapacidad de poderlo hacer, tú y yo no podemos arrepentirnos de nada, ni podemos creer en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Con el querer como el hacer. Por lo tanto, te da un corazón nuevo, en el cual puede hablar arrepentimiento y fe, para que entonces tú y yo le podamos agradar. Esa es su soberanía, mis hermanos. Esa es su soberanía que está obrando en nosotros y que nada podemos hacer. Porque son salvos aquellos los que están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Y no es que Dios vaya escribiendo hoy domingo, a ver, mira, Jesús, hay dos, anótale, 2 nuevos. No, pecó el pastor, ya perdió su salvación. Desbórralo, dirían en mi pueblo. No es eso. Solo los que son anotados en el libro de la vida son los que van a ser llamados por el Espíritu de Dios. Porque Dios escribió el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y aquellos que estén en este libro son los que creerán y estarán presentes en el banquete celestial. Apocalipsis 7:10 dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a, está sentado en el trono y al. Por esto el cristiano es más cada día como el Señor Jesucristo, porque Él para esto nos predestinó. No es porque alguno de nosotros se iba a salvar porque es muy bueno, porque ya sabemos lo que dice la Escritura: no hay quien busque a Dios. Por eso Dios tiene que venir a buscarnos. Dios escogió a los suyos, ¿o no escogió a Abraham? ¿No escogió a Israel entre todas las naciones? ¿No escogió a Moisés? ¿No escogió a Daniel? ¿No escogió a Josué? ¿No escogió a David? ¿No escogió a Isaías? Inclusive no escogió a Zaqueo y le dijo: bájate del árbol porque yo hice contigo. No escogió a Pedro y a Andrés y les dijo: os haré pescadores de hombres, y dejando las redes le siguieron. Y no le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? La iniciativa es del Señor. Él es quien nos alcanza, Él es quien sale a nuestro encuentro. Él te cambia, Él te compra, Él te redime, Él te lava, Él te predestina, Él te justifica, Él te salva. Y todo este trabajo que el Señor hace para que tú decidas perderte porque no quieres ser salvo. No, mis hermanos, no. Eso no sería soberanía de Dios. Mis hermanos, la soberanía de Dios en la salvación es una doctrina enorme, muy grande, demasiado grande, y por eso algunos se escandalizan, porque sabes, esta doctrina destroza totalmente nuestro ego, lo deja hecho trizas, nuestro orgullo queda deshecho, y sabes, eso duele mucho, demasiado, porque nos enseña que el Señor en su soberanía me elige, me alcanza por pura gracia. Y yo lo único que contribuyo a mi salvación, ¿sabes en qué es? En mi miseria, en mi necesidad y en mi pecado. Esa es mi contribución a la salvación. Y por ello, tú y yo podemos entender la soberanía de Dios y ver qué grande eres, Padre mío. Si no puedo entender la soberanía de Dios, no podré entender la salvación de Dios. Y la salvación de Dios está segura porque está en sus manos. Y por eso Pablo en Romanos 8:33 también nos dice: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar, mi hermano, delante de Dios, si Él es el que te ha justificado? Pero no es porque haya
ha visto algo bueno en nosotros. Eso también lo debemos de tener muy claro. No puede haber visto nada bueno en nosotros porque nuestra elección fue desde antes de que existieras. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa esto? Porque quiso, porque le dio la gana, porque él es soberano. Ahí, entonces tú me estás diciendo que Dios es caprichoso. No, los caprichosos somos nosotros, ¿verdad? Porque cuando nosotros sí hacemos algo por el puro afecto de nuestra voluntad, es pecado. Pero Él lo hace según sus santos propósitos. Sí, Elías, pero Dios lo hace con caballerosidad, porque Él respeta nuestro libre albedrío. Y por eso nos debe de pedir permiso para tomar nuestra vida y otra vez la mula al trigo. Jesús le dice a Mateo: sígueme. Suficiente. Mateo lo siguió, dejándolo todo. Le dijo a Moisés: saca a mi pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Lo sacó. Le dice a Noé: construye un arca. ¿Qué hizo Noé? La construyó. Y como ya vimos, le dijo a Jonás, pero él no fue. ¿Y qué pasó? Terminó haciendo la voluntad de Dios. Lo que el Señor le pidió, porque es soberano. Y a veces tú y yo somos como Jonás, y nos cuesta mucho trabajo hacer lo que Dios nos pide. Pero sabes, lo terminaremos haciendo. Y sabes, eso le da gloria a nuestro Señor. Y por eso nos usa. Por eso te quiere usar, mi hermano, mi hermana, para tu gozo y para su gloria. Pero a veces nos atrevemos todavía a decir que Dios no puede hacer nada de ti, de mí, como Él quiera. Ahora resulta que el hermano le va a decir al alfarero: tú me tienes que pedir permiso. ¿Sabes? La doctrina más apegada al libre albedrío no es más que una doctrina de orgullo. Están tratando a través de este tipo de pensamientos ocultar su orgullo. Y te lo digo porque yo no sé si tengo de repente la oportunidad de conocer gente con pensamientos y con doctrinas muy extrañas. Verás, de una vez platicando con una persona que se hacía llamar pastor, y me dice: bueno, puede ser que digas todo lo que tú dices, pero en mi cabeza no cabe la idea de que Dios pueda meter a alguien de manera obligada al cielo. Y yo le dije: pero yo tampoco lo veo. Yo tampoco creo que alguien vaya a entrar de manera forzada al cielo. Al infierno sí. Seguramente muchas personas inclusive entrarán arrastrándolas, pero eso es lo que ellos de alguna forma decidieron. Porque no hay quien busque a Dios. No es que Dios no quiera salvar al mundo. Por eso dio el Evangelio, para salvar al mundo. Pero el hombre no quiere saber nada de Dios. Y esas personas van al infierno. Y entrarán muchos de ellos de manera obligada. Pero sabes, al cielo nadie va a entrar obligado. Porque todos entraremos llenos de gozo. Desearemos, deseando verle y deseando estar con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Porque antes de que tú y yo lleguemos al cielo, Dios está haciendo algo en nosotros para que no entremos de manera forzada. Está cambiando nuestro corazón, está cambiando nuestra voluntad. De manera de lo que antes yo no deseaba, ahora lo deseo con todo mi corazón. Y por ello estamos aprendiendo a amar a Dios por encima de todas las cosas. Así que a los que llamó es sinónimo a los que salvó. Y vemos que este llamado es un llamado externo, pero también es un llamado interno. Y el llamado externo es cuando tú le predicas el Evangelio a toda tu familia, a tus amigos, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. El llamado externo es el que se hace en todos los púlpitos, todos los domingos en las iglesias. Pero hay un llamado interno.
el cual nos da el Espíritu de Dios diciéndote, te está hablando el Padre. Ese es el llamado del buen pastor. Te está diciendo, sígueme. Ese es el llamado de la gracia soberana de Dios. No hay forma de explicarlo si no entendemos la soberanía de Dios. Porque si tienes vida eterna, no es por la maravillosa exposición de un predicador o por la hermosura de una alabanza o de un himno que te tocó. No es porque alguien te compartió el evangelio con vehemencia e inteligencia. Si tienes vida en ti, es porque Él te llamó. Piensa en Lázaro. Como sabes, seguramente conoces su historia. Él murió. Y eso puede ser un perfecto ejemplo de ti y de mí, ¿verdad? Porque él estaba muerto físicamente, pero tú y yo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Por lo mismo, podríamos entender hasta cierto punto a Lázaro como una parábola de cada uno de nosotros. Y si vamos a imaginar, y si tú y yo pudiéramos viajar por el tiempo, ir al primer siglo, y llegar en el momento preciso donde el Señor resucita a Lázaro, y agarrar a Lázaro y decirte, vámonos al 2025, y lo traemos aquí, y lo sentamos en una silla, y le preguntamos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo te resucitó el Señor? ¿Cómo fue que resucitaste? ¿Qué crees que contestaría Lázaro? ¿Sabes? No sé qué estaba ahí, aburrido, ya llevaba varios días ahí, encerrado, sin ver nada. Y entonces oí la voz de Jesús y dije, le voy a dar un chance, ¿no? Lo voy a aceptar como mi Salvador, porque así decimos, ¿no? Acéptalo como tu Salvador. Lo voy a aceptar como mi Salvador, le voy a dar una oportunidad. Y por eso le contesté, acepto. ¿Qué es lo que diría? ¿Crees que eso es lo que diría Lázaro? Pero si le preguntáramos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que contestaría realmente? Me llamó. Jesús me llamó. El Señor me llamó. Eso es lo que nos diría. Lázaro estaba muerto y ejemplifica nuestra incapacidad de hacer algo, porque un muerto nada puede hacer. Y Jesús le dice, ven fuera. Esa no fue una invitación, esa fue una orden, que solamente puede ser el llamado del soberano Dios. Y por eso ahora Dios es nuestro Padre, el cielo es nuestro hogar, la cruz nuestra bandera, la Biblia es nuestro credo, y pertenecemos a la gran familia de Dios en su soberanía. Amado Padre, ¿qué podemos hacer si no solamente agradecerte? No podemos hacer absolutamente nada porque tú lo has decidido todo y te alabamos por ello, porque sabemos que es bueno, porque tu soberana voluntad es buena, porque tú eres bueno, Dios, y no hay maldad en ti. Padre, gracias, Dios, porque si por nosotros fuera, no seríamos salvos y nuestro destino sería la condenación. Pero tú nos has llamado, nos has dado la instrucción, porque tú nos conociste, nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste y nos glorificaste. Y sí, no es que Pablo haya escrito en pasado porque se equivocó, sino porque Él lo está dando como un hecho y nada lo podrá cambiar, porque sobre ti no hay nadie, Señor, y en tu soberana voluntad no hay nadie, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender más este atributo tuyo, porque sabemos que es grande, como tú eres grande, Señor. Bendito seas por tu soberanía y bendito seas por ser bueno con nosotros, a pesar de nosotros ser malos contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos.